Bienvenido, bienvenida a una semana más a hablar sobre emociones para comprenderlas y comprendernos un poquito mejor y de alguna forma utilizar esa información que nos aportan para movernos de la mejor forma posible a través del mundo. Esta semana, una emoción muy importante, especialmente en nuestra sociedad, la culpa. ¿Quién nos ha sentido culpable en alguna ocasión, no? La culpa es una emoción autoconsciente y social, es decir, que la aprendemos de alguna forma para poder convivir en sociedad, para manejarnos bien en sociedad y aparece como forma de ruptura de algún tipo de código y para poder reparar el mal o esa acción inadecuada que hemos hecho. Por lo tanto, la culpa aparece desde que somos muy pequeñitos y se nos instala a través de nuestros padres, educadores, de forma cultural, a través de la religión. Vamos instaurando en nosotros una serie de normas o códigos de qué es lo que está bien y qué está mal para poder movernos de la forma más flexible posible en una sociedad donde no estamos solos, sino hay más personas con nosotros, ¿no? Por lo tanto, al principio aprendemos desde fuera. Son otros los que de alguna forma nos señalan, nos juzgan, nos culpan, para nosotros ir aprendiendo esas normas o esos códigos que luego quedan interiorizados en nosotros. Y por lo tanto, existe un juzgador dentro de nosotros como alarma cada vez que rompemos o transgredimos una serie de normas o códigos que nosotros hemos aprendido para poder reparar esa conducta inadecuada que hayamos tenido, ¿no? Por lo tanto, dentro de nosotros aparece como una especie de división donde hay un juzgador que es el que está atento a que se cumplan las normas y un juzgado o culpado que es el que transgredió la norma. La culpa aparece de forma funcional simplemente cuando tenemos una conducta que una parte de nosotros evalúa como que se ha transgredido una serie de normas o de códigos y aparece para realizar una simple reparación, quizá porque he hecho algún daño a alguna persona. En el momento que yo hago esa reparación, la culpa debería cesar, pero normalmente no funcionamos así. Vivimos en una sociedad donde la culpa tiene mucho peso y aparece perpetuada, queda perpetuada de forma disfuncional en el tiempo, mezclándose con muchísimas otras emociones, por ejemplo, remordimiento o rabia. Y normalmente en esa culpa disfuncional lo que aparece es una relación disfuncional entre el juzgador, la parte de mí interna que me está juzgando, y el transgresor de la norma, que muchas veces se mueve por impulso y por deseos propios, ¿no? Al final, la dificultad aparece en que yo tengo unos deseos individuales que necesito acomodar para convivir en una sociedad y ese equilibrio al final muchas veces no es tan fácil como pudiera parecer. Hay tres elementos que dificultan que la culpa sea funcional y pase a ser disfuncional, que pase a ser una culpa que se acabe perpetuada en el tiempo, ¿no? El primero de ellos es que muchas veces los códigos, las normas que hemos aprendido son muy antiguos. Recuerda que son normas que hemos aprendido en la infancia muchas veces y que nos las enseñaron nuestros padres y nuestros educadores, con lo cual ha pasado mucho tiempo desde que hemos aprendido aquellas normas y las mantenemos todavía vigentes. La segunda es que aquellas normas las aprendimos de otras personas y las aprendimos en otro tiempo y están rígidas en nosotros sin haber pasado nuestro filtro, es decir, sin que nosotros hayamos decidido todavía si es una norma de alguna forma que queramos convivir con ella. Por ejemplo, llevar con nosotros la norma que los hombres no lloran o que la mujer debe ir virgen al matrimonio, no tiene mucho sentido que se mantenga hoy en día. Pero son normas que probablemente en otro momento cultural, en otro momento de la sociedad, tuvieron su sentido de existencia para el funcionamiento de la sociedad. Entonces, que yo conviva con normas que no están actualizadas, probablemente me vaya a llevar a mucho sufrimiento. Y la tercera es que dentro de mí normalmente hay un juzgador que es muy inflexible y que la forma que tiene de relacionarse con el juzgado, con el culpado, es a través del castigo, del desprecio, de la crítica dura, generándole mucho sufrimiento y en el fondo creando una mala relación que no le va a llevar a ningún aprendizaje, que en el sentido de que
realmente la culpa me puede llevar a aprender a relacionarme mejor conmigo y con otras personas, ¿no? Entonces, en esa relación donde el juzgador es demasiado estricto, demasiado duro a la hora de relacionarse con el juzgado, lo que conseguimos realmente es una mala relación entre ellos. Y cambiar la relación es parte de devolver la culpa a su lugar útil, que sería un lugar funcional donde poder reparar cada vez que he cometido una acción que rompe alguna norma, ¿no? Porque al final las normas son necesarias para poder convivir en sociedad, si no sería muy, muy complicado, al menos unas mínimas normas, ¿no? Por lo tanto, aquí es importante que ambos comprendan, porque el juzgado de alguna forma tiene unos deseos y tiene unos impulsos que quiere cumplir, y el juzgador tiene unas normas que también desea cumplir. Si ambos no se ponen de acuerdo, si ambos no entienden que las normas son necesarias para yo poder estar en sociedad con otras personas, y el juzgador no entiende que el juzgado o el culpado tiene sus deseos y necesidades también para que satisfacer, para también sentirse bien en la sociedad. Si entre ellos no aparece una buena relación, es muy complicado que la culpa se vuelva a funcionar. Que ellos aprendan que el jugador tiene la misión de llevarnos a cumplir una serie de normas que son beneficiosas para todos, y que también el culpado tenga la oportunidad de satisfacer ciertas necesidades, es importante. Por lo tanto, que ellos dos se relacionen y se escuchen para poder comprenderse es fundamental. En psicología utilizamos lo que se conoce como silla vacía, en esos movimientos internos de culpa, donde hacemos una separación para que esas dos partes hablen entre ellas y comprendan que al final probablemente las dos quieren lo mejor para la otra parte. Lo que pasa es que lo hacen de una forma aprendida muy antigua y necesitan poder relacionarse mejor y comunicarse mejor, quizá para que el jugador aprenda que realmente el objetivo final hacia el juzgado es que orientarle hacia un mejor funcionamiento, y bueno, el culpado también comunicarle cómo de alguna forma le gustaría recibir del juzgador esos señalamientos de alguna forma de que ha cometido una falta. Porque muchas veces, como decíamos antes, el jugador lo hacía desde la emoción de desprecio, ¿no? O de crítica dura. Si los dos entienden que son partes de un mismo barco y que esa energía que están utilizando para luchar entre ellos en el fondo no lleva a ningún sitio y lo que hace es perpetuar una lucha debilitándonos mucho, em, si consiguen comprender eso, se podrá avanzar, buscando que los dos se acerquen desde una mirada más amable y compasiva para comprenderse y dirigirse hacia una misma dirección, ¿no? En ese momento, cuando los dos comprenden que en realidad lo que están buscando es el beneficio del otro y el suyo propio también, ¿no? Consiguen llegar a un acuerdo desde una mirada amable y compasiva, y se libera una tensión interna dentro de nosotros que en forma de lucha nos agota y consume mucha energía. Esa energía quedaría disponible pues para dirigirnos al mundo y reparar, si tenemos que hacer reparar, o para seguir funcionando una vez hayamos hecho lo que necesitábamos. ¿Te has sentido culpable alguna vez? ¿Qué tal te relacionas con la emoción de la culpa? Me encantaría leerte en los comentarios. Espero que te guste el vídeo de esta semana. Nos vemos pronto.